Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla tu amigo y hermano Jacob Perea Ellis para compartir una cápsula Queruso más correspondiente al día de hoy. Y en esta ocasión quiero hablarte de un tema que en particular ha dejado a muchas personas fuera de expectativas, lejos de anhelo, lejos de promesas y lejos también de aspiraciones. Y hablo de la esperanza. Cuando hablamos de la esperanza, tenemos que primero pensar qué es la esperanza. Y en el Antiguo Testamento, la esperanza es una virtud que a veces expresa una simple expectación, alguien que está en la expectativa de algo, y ya sea para un mal o un bien. Es decir, esperanza es algo que se espera, esperanza es algo que se expecta, alguien que está expectante, algo que va a recibir. Pero de ninguna manera alguna persona puede tener esperanza de algo que le han prometido sin creer que se vaya a cumplir. Entonces, característicamente se identifica con la fe y la obediencia. La confianza va acompañada de fe y va acompañada de obediencia. Y en el Antiguo Testamento Dios era la esperanza de Israel. Era lo importante. El pueblo de Israel, para poder afianzarse a esa esperanza, debían confiar en Él. La promesa se dio en Jeremías capítulo 17, versículo 7. La promesa los ayudaba a ellos a tener una esperanza. También en el Antiguo Testamento, los que descansan pasivamente en Él son los que tienen esperanza. El Salmo dice: pacientemente esperé a Jehová. En el Salmo 42, versículo 5, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Es decir, que la esperanza nos ayuda a tener una respuesta, pero nos ayuda a descansar en sus promesas. Entonces ellos, el pueblo de Israel, debían entender o tenían que entender que la esperanza era parte del pacto que tenía Yahweh o Yahvé con su pueblo, que era Israel, que es Israel. Y ese pacto los ayudaba a ellos a mantenerse firmes y a mantenerse en una expectativa. Por ejemplo, en Génesis 15, versículo 7, Dios le dio una promesa a Abraham, era una esperanza. Y dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Cuando habla de esperanza contra esperanza, era que la esperanza de él la había depositado en Jehová. Él sabía que salió de una tierra creyendo y confiando, cuyo arquitecto, cuyo constructor era Dios, y precisamente no sabía hacia dónde iba, pero Dios le había hablado a él de que haría su descendencia como la arena de la tierra y también como las estrellas del cielo, es decir, una descendencia tanto espiritual del cielo como una descendencia terrenal, que era Israel como nación. La espiritual, que eran las estrellas, que representaba más adelante lo que iba a ser por medio de Cristo, que esa promesa se iba a cumplir por medio de Cristo, como dice Gálatas, cuando dice que en tu simiente, el apóstol Pablo hablándole a los galos acerca de las promesas de Dios, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el escritor ahí menciona en manera singular, diciendo que es la simiente o tu simiente y no simientes con ese. Queda a entender que la simiente en la cual la esperanza se iba a concretar era Cristo. Ellos estaban esperando anticipadamente quién le daría esa esperanza. Estaban esperando un legislador, estaban esperando a un caudillo. Moisés los llevó a ellos 40 años en el desierto, pero el pueblo de Israel pasó 400 años buscando esa esperanza y no pudo tenerla. Luego que muere Moisés, porque no pudo entrar a la tierra prometida, viene a Josué y Caleb junto con la generación nueva, esperando o afianzándose a otra esperanza, cuando él dice el libro de Hebreos capítulo 4 que si Josué le hubiese dado a ellos el reposo, que era una esperanza y no precisamente se refería al séptimo día que Israel guardaba, el Shabbat, era porque él estaba esperando un día en el cual iban a tener un reposo, el cual iban a descansar de todas sus obras. ¿Cuál era esa esperanza? La esperanza era el reino de los cielos, que le iba a otorgar por medio de Cristo. Es decir, que la esperanza
ellos la iban a obtener por medio de Cristo. Pero vemos también en el libro de Hebreos que más adelante, Hebreos capítulo 11, en los versículos 34 en adelante, habla acerca de que ellos los saludaron de lejos, esa esperanza la saludaron de lejos, esa esperanza la creyeron, pero no la pudieron alcanzar. Sin embargo, todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y han obedecido a su palabra, han obedecido a sus mandamientos, somos parte de esa esperanza, somos parte de esa promesa, y en este momento ya pasamos de tener una promesa esperada a una promesa cumplida. Tenemos una esperanza, y nuestra esperanza se cumple por medio de Cristo. En Cristo se cumple toda la esperanza del hombre. Todo aquel que no tiene esperanza hoy en día, que está sin Cristo, puede tener alguna esperanza de tener o de obtener alguna meta. Algunos estudian para tener una esperanza, un mejor futuro. Algunos estudian y se capacitan y se preparan para tener una esperanza en su porvenir económica. Sin embargo, todas estas esperanzas pueden ser cómodas en un momento determinado, como hoy en día por medio de la pandemia, alguna esperanza o a la esperanza de algunas personas se ha debilitado porque han entendido o han puesto su confianza en todos sus estudios en las cosas materiales. Sin embargo, hay una esperanza que no, aunque pasen momentos de dificultades, no declina. Hay una esperanza que aunque no te traigan el bono solidario a tu casa, no cambia. Hay una esperanza que aunque humanamente no veas la ayuda del hombre, no falla, y esa esperanza es Cristo. Dice Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1, de que la esperanza de Pablo hacia Timoteo, dándole referencia acerca de qué debía de hacer, estaba en Cristo. Cristo es nuestra verdadera esperanza. Cristo es nuestra verdadera promesa cumplida. Y Cristo es aquel en que están escondidos todos los secretos en el cual nosotros esperamos o necesitamos. Fuera de Cristo el hombre no tiene esperanza. Y el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo de una manera categórica, le dice de que Cristo Jesús es nuestra esperanza. Cristo Jesús es nuestra esperanza. Aunque en los evangelios sinópticos esta doctrina no aparece explícitamente en términos, sí podemos ver varios acontecimientos que ocurrieron que conllevó a que muchas de estas personas adquirieran esperanza. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años en el cual ya había ido a diferentes médicos y no le habían dado la solución a su problema. Ella se desangraba, tenía un flujo de sangre interminable, pero cuando ella escuchó que pasaba Jesús, ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto, yo tendría esperanza. Estoy parafraseando, pero ella dijo, literalmente dice el texto, seré sana de aquel azote. Pero vemos que ella, por lo apretado que estaba el lugar, lo congestionado que estaba el lugar, no pudo tocarlo, porque la mentalidad de ella, quizás dicen los teólogos, era tocarlo directamente o de frente. Pero muchas veces van a llegar momentos en el cual Dios quiere probar cuál es tu confianza, cuál es tu fe y en quién la tienes depositada. Y ella dijo: si yo tocaré solamente el borde de su manto. ¿Qué implicaba el borde del manto? Aunque el borde del manto era la esperanza para ella, literalmente los judíos utilizaban el manto como una manera de demostrar o ejemplificar lo que ellos eran para Israel. Un sacerdote tenía manto. En el Antiguo Testamento el manto del efod determinaba lo puro, lo santo que eran ellos, y también cómo debían mostrarse delante de Dios. En ese manto habían unas borlas. Los mantos que usaban los judíos y los sacerdotes tenían borlas. Esas borlas son llamadas borlas de oración, y en eso tenían textos bíblicos escritos o textos del Antiguo Testamento que hablaban acerca de fe, que hablaban acerca de amor, que hablaban acerca de las leyes, de cumplirlas, y de esperanza. Esta mujer, dicen mucho que ella no tocó el borde del manto porque fue lo que le salió a la palestra, sino que ella sabía lo que estaba tocando. Ella sabía que en ese borde del manto, que en esas borlas había o hay una manera de identificarse con Dios. Ella tocó parte de esa esperanza que ella necesitaba. Ella tocó la palabra de Dios. Hoy en día, la manera en la cual tú puedas tener la esperanza es por medio de Cristo y por medio de su palabra.
Dios, habiendo hablado mucho tiempo y de muchas maneras a vuestros padres y a los profetas, en este tiempo nos ha hablado por medio de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, a quien ha constituido como heredero y creador del universo y quien sostiene todas las cosas. Nuestra esperanza debe estar puesta en aquel que sostiene todas las cosas. La mujer del flujo de sangre lo entendió y dijo: solamente me basta tocando el borde del manto, porque ella sabía que esas borlas representaban mucho para aquellos que tenían una necesidad. Hoy en día la palabra de Dios es la base para que tú te afiances a tu esperanza. ¿Cuál es la esperanza? No la tuya personal. No qué tú esperas después de esta pandemia. Tu esperanza es Cristo, porque en Él está la salvación. Y quiero finalizar con esto, porque estamos en la primera parte de la serie La Esperanza. Y es importante saber, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 nos dice algo de una manera importante, y es la esperanza que debe tener todo ser humano. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Los de Tesalónica, en ese contexto, está hablando de la segunda venida de Cristo, y ellos estaban, así como está hoy en día muchos cristianos, están esperando la segunda venida de Cristo, pero muchos están como aquellos que no tienen esperanza, y aquellos que no tienen esperanza son aquellos que han muerto sin Cristo. Pero aquellos que mueren con esperanza, ¿qué dice el contexto? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero en el día del arrebatamiento, y luego lo que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Qué más esperanza que esta podría usted esperar? No hay ninguna esperanza. Cuando leemos este texto categóricamente nos damos cuenta que cualquier esperanza que hayamos planificado para esta vida secular o esta vida que tiene un límite y tiene un fin, nos damos cuenta que realmente no hemos conocido la esperanza viva. Jesucristo es la esperanza viva. La esperanza viva en el griego es la palabra zoe, que es la palabra que implica una vida abundante, una vida que no tiene parámetros, una vida que no tiene fin. La otra palabra para vida es la palabra bio, que es la vida natural. Esta vida se desvanece, esta vida puede terminar. El apóstol Pablo dijo que aunque este cuerpo terrenal se va desgastando, esa es la vida biológica. Tenemos una vida, dice, tenemos un tabernáculo en el cielo, el cual es eterno. Debemos poner nuestra esperanza a la vida eterna, aquel que es nuestra esperanza, que tiene vida, una vida que no tiene fin, una vida eterna. Y dice, aquellos que no tienen esperanza, es decir, que no debemos preocuparnos, o no debemos nosotros actuar como aquellos que no tienen esperanza. ¿Ok? Aquellos que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Pero déjeme decirte, si tú mueres en Cristo, si llega un momento determinado o pasa la posibilidad de que hayas muerto, que puedas morir, de hecho todos vamos a morir un día, tenemos una esperanza viva. Así que la esperanza no depende de las cosas materiales. Tu esperanza debe estar puesta en Dios. Que Dios te bendiga, que pases un excelente día, mañana, tarde y noche, y puedas compartir esta palabra a todo aquel que necesite una esperanza viva. Te habló tu hermano y amigo Jacob Perea Ellis, Ministerio Queruso. Pueden encontrarme por Ministerio Queruso, Mensajeros del Reino, por la página Facebook, y también por Instagram, @Queruso, _Mensajero del Reino. Simultáneamente también puedes encontrarnos en YouTube para videos cortos, y ahí los subimos paulatinamente cada semana. Ministerio Queruso, Mensajeros del Reino. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de esta palabra. Bendiciones.